Tal vez deberías dejar la universidad para prestarle más atención a tu sobrino y cuidar mejor de la casa. Tu hermana está muy afectada por el fin del matrimonio, fue lo que dijeron mis padres. Y mi respuesta dejó a todos en silencio. Desde que llegué a Logroño, me aferré a pequeñas certezas. La primera era que nadie me esperaba. Y eso, al contrario de lo que muchos considerarían triste, era una libertad rara. Me sentía bien al saber que el espacio era todo mío, que cada rincón del apartamento obedecía al orden que yo imponía. La alfombra del baño siempre estaba seca. La mesa de la cocina servía para las comidas y nada más. Y el sonido era siempre lo que yo elegía escuchar, o lo que optaba por callar. Estudiaba biología en una universidad pública a unos 20 minutos caminando. Me gustaba el camino. Me daba tiempo para organizar las ideas, hacer listas mentales, imaginar escenarios. Cuando no estaba en la universidad, trabajaba. Lo que fuera que surgiera, limpieza, organización de documentos, corrección de textos. Siempre con contratos cortos. No necesitaba estabilidad ahora, solo autonomía. Mi vida era exactamente lo que podía cargar en los brazos, funcional, controlada, sin ruidos. Hasta que recibí la llamada. Era un martes al final de la tarde. Estaba guardando unas compras cuando el celular vibró en el bolsillo del abrigo. Vi el nombre de Lucía en la pantalla y dudé. No hablábamos con frecuencia. Las conversaciones, cuando ocurrían, eran rápidas y casi siempre motivadas por algún pedido. Contesté, como quien cumple con una obligación. Hola, Nay, ¿estás ocupada? Su voz sonó apagada, algo temblorosa. Estoy en casa. Dime. Respiró hondo antes de continuar, y supe que venía algo más grande. Yo sé que no es el mejor momento. Pero estoy con Ezequiel. Estamos solos ahora. Él se fue. Agarró sus cosas y se fue sin mirar atrás. Me quedé en silencio por unos segundos. Ella no lloraba, pero había una desesperación contenida en las pausas. Lo siento mucho, Lucía. No te estoy pidiendo mucho. Solo, un tiempo. Unos días. Para reorganizar la cabeza, las ideas. No tengo a dónde ir ahora. La idea de renunciar a mi rutina me molestó más de lo que pude admitir en ese momento. Pero disimulé. Mira, lo entiendo, pero necesito pensarlo. Necesito ver cómo puedo, no hay mucho tiempo para pensar, Nay. Ya estamos en camino. Me congelé. Ella no pidió. Ella avisó. ¿Cómo así, Lucía? Te dije que necesitaba pensar, sabía que ibas a decir que sí. Solo recíbenos, ¿sí? Es por poco tiempo. Colgó sin dar espacio a respuesta. Me quedé parada ahí, con las bolsas en las manos, mirando el teléfono en silencio. Sentí una inquietud creciendo en el estómago, no por el hecho de que viniera, sino por la manera en que decidió venir. La noche pasó lentamente. No pude comer bien. Revisé los libros, los papeles de clase, pero no retuve nada. Era como si todo se hubiera salido de eje, aunque técnicamente nada había pasado, todavía. A la mañana siguiente, me desperté con el timbre del intercomunicador. Todavía en pijama, atendí sin mucha prisa. Soy Lucía. ¿Me abres? Ni un buenos días. Bajé 2 tramos de escaleras despacio, como si pudiera posponer lo inevitable. Y ahí estaba ella. Una maleta mediana, una mochila infantil en un hombro y Ezequiel, dormido, colgado del otro. El niño ya estaba más grande de lo que recordaba. Debía tener 4 años, quizás 5. Ella me miró con una sonrisa cansada. Qué suerte la tuya tener un sofá cama, ¿no? Pasó por mi lado antes de que dijera cualquier cosa. Entró, dejó las maletas en la sala y acomodó al niño en el sofá como si hiciera eso cada semana. El apartamento, que hasta ese momento respiraba mi presencia, ahora parecía otra cosa. Algo invadido. Me quedé en la puerta unos segundos, tratando de entender qué acababa de pasar. Yo no había dicho que sí. Pero de algún modo, Lucía había decidido por mí. No sé exactamente en qué momento dejé de creer que Lucía estaba solo de paso. Tal vez fue cuando vi su ropa ocupando la mitad de mi armario. O cuando noté que la mochila de Ezequiel se había esparcido por 3 cuartos distintos.
La ayuda temporal se convirtió en una presencia permanente sin que hubiera ninguna conversación al respecto. Y yo, que siempre valoré el silencio y el control sobre mi rutina, me vi tragada por un tipo de desorden que no hacía ruido solo en los objetos, sino dentro de mí. Me despertaba con gritos. No era Lucía gritando, era Ezequiel. Gritaba porque la leche estaba caliente, o porque no quería leche, o porque había olvidado el carrito azul debajo de la mesa y ahora no lo encontraba. Gritaba como si el mundo entero tuviera la obligación de escucharlo. Y yo lo escuchaba. Con frecuencia, incluso antes de que saliera el sol. Juguetes invadían todos los rincones. Sin lógica. Carritos en el baño, piecitas de construir en el horno, bloques de colores en medio de la cama. Los pisaba al volver cansada del trabajo por la noche, y tropezaba con ellos al intentar salir temprano para la universidad. El piso, que antes limpiaba con esmero 2 veces por semana, ahora era un campo de batalla, y yo siempre perdía. ¿Lucía? No parecía notarlo. Pasaba los días en el sofá, alternando entre redes sociales y programas de reformas que miraba sin el menor interés real. El control del televisor siempre estaba en su mano. La loza se ensuciaba, el fregadero se llenaba y ella, nada. No preguntaba si necesitaba algo, no lavaba ni un vaso. Y cuando intentaba iniciar una conversación, era como hablar con alguien que ya había decidido no escuchar. Lucía, tenemos que organizarnos mejor aquí, está difícil mantener el mínimo de orden. Ella se encogió de hombros, como si el caos fuera natural. Es solo un niño, Nay. Esto pasa. Pero no pasa solo. Él no es un huracán que aparece y luego se va. Necesita rutina, límites, no empieces, ¿sí? Ya estoy cansada de sermones. Su padre se fue, no lo olvides. Él todavía lo está sintiendo. ¿Y yo? Yo también lo estoy sintiendo. Yo vivo aquí. Ella me miró, sorprendida por mi reacción, como si yo estuviera exagerando por decir lo obvio. Y luego hizo algo que se volvió habitual, se quedó callada, se levantó y se fue al cuarto. Dejando el desorden, al niño y la irritación en el aire. Fui intentando mantener mi cronograma aún así. Estudiaba en los horarios en que Ezequiel dormía, lo que se volvía cada vez más impredecible. Trabajaba por la tarde y por la noche, volvía a casa y encontraba nuevos juguetes, más ropa sucia, comida dejada en la estufa hasta carbonizarse. La casa ya no era un refugio, era un campo minado. Y lo más extraño era que Lucía caminaba por él como si estuviera en un jardín. Intenté ser racional. Hablé de buscar empleo, de turnarnos con las tareas. Incluso sugerí que fuéramos juntas al supermercado, dividir las compras. Ella negó con la cabeza lentamente, como quien se siente molestada por preguntas sin sentido. Todavía estoy muy afectada, ¿sabes? No puedo pensar en esas cosas ahora. ¿Y cuándo vas a poder? Ella no respondió. Prefirió distraerse con cualquier video en el celular, mientras Ezequiel derramaba jugo sobre la alfombra de la sala. Otra vez. Poco a poco, fui guardando la rabia en cajas mentales. Una para cada tipo, rabia por la falta de esfuerzo, por la infantilización constante del hijo, por la indiferencia hacia mi rutina. Me preguntaba todos los días cuánto tiempo más podría sostener ese equilibrio falso. Me exigía paciencia, pero también me preguntaba por qué nadie parecía exigirle nada a ella. No había promesa de salida. Ni una palabra sobre buscar otro lugar. Ningún plan. Solo permanencia. Y silencio, pero no del bueno. Era el silencio de quien sabe que, si no dice nada, tampoco tiene que hacerse responsable. Yo iba sosteniendo las cosas. Porque alguien tenía que hacerlo. Pero sabía que esa cuerda ya se estaba deshilachando. Y yo estaba del lado más frágil. Las semanas siguientes se volvieron borrosas. Dormía en turnos de 2 horas, con interrupciones constantes. Cuando Ezequiel se despertaba en medio de la noche porque ya no quería dormir, Lucía simplemente se daba vuelta. Y yo, aunque muerta de cansancio, me levantaba para intentar calmar al niño. La mayoría de las veces, solo quería que alguien le dijera que todo estaba bien. Pero después de 4 noches seguidas escuchando gritos y pedidos de agua cada 20 minutos, yo ya no sabía ni qué significaba todo bien. Comía lo que podía. Sándwich, arroz del día anterior, a veces una manzana durante la clase.
La ropa sucia se amontonaba en el cesto, pero ya ni me importaba tanto, era una preocupación menos que sentir. La universidad exigía asistencia. Y los exámenes se acercaban. Necesitaba estudiar, repasar, preparar informes. ¿Pero cómo hacer eso en medio de aquel pandemonium? Lucía seguía en modo pausa eterna. No buscaba trabajo, no se involucraba en absolutamente nada que exigiera esfuerzo. Y cuando Ezequiel hacía algún desastre más grave, como pintar la pared del pasillo con marcador azul oscuro, ella solo decía, déjalo. Los niños necesitan expresarse. ¿Expresarse? Pintando la pared de mi alquiler con tinta permanente. Empecé a perder plazos. Una profesora llegó a llamarme aparte para preguntarme si tenía algún problema personal. Sonreí, agradecí y dije que lo estaba resolviendo. Que era solo una fase. Todo mentira. La verdad es que apenas podía mantener la cabeza erguida en clase. Entonces, el domingo, llegó el golpe final. Estaba intentando limpiar la cocina, o lo que quedaba de ella, cuando sonó el interfono. Contesté con la voz arrastrada. ¿Nayara? Abre. Somos nosotros. Mis padres. No avisaron. No preguntaron si podía. Simplemente vinieron. Como si mi casa fuera una extensión de la de ellos. Corrí al baño, me até el pelo, cambié la camiseta manchada por una menos fea y abrí la puerta con una sonrisa ensayada. Entraron con esa mirada que analiza, juzga y sentencia al mismo tiempo. ¿Pero qué desorden es este? Fue lo primero que dijo mi madre, mirando alrededor con las cejas levantadas. No tuve tiempo de arreglar, intenté explicar, pero me interrumpieron. ¿Dónde vamos a almorzar? Ya pasó de las 2, dijo mi padre, quitándose el abrigo y colgándolo en la silla de la sala como si fuera el dueño del lugar. No sabía que venían hoy. Si hubieran avisado, justamente. Dijo mi madre, como si estuviera probando un punto. Si hubiéramos avisado, te pasarías el día limpiando y haciendo parecer que todo está perfecto. Me quedé parada, con la escoba en una mano y un trapo mojado en la otra. Miré al piso, al fregadero lleno, al juguete tirado sobre el microondas. Lucía apareció desde la sala, sin el menor pudor, con el pelo recogido de cualquier manera y Ezequiel colgado de la falda. Hola, papá, mamá, dijo, sonriendo. Qué bueno que vinieron. Mi madre respondió con un beso demorado en su mejilla. Luego me miró. ¿Vas a preparar algo para que comamos, Nayara? Parpadeé despacio. Era como si nadie allí notara mi cara de agotamiento, las ojeras profundas, la pila de cuadernos abiertos en la esquina de la mesa. Como si todo eso, trabajo, estudio, casa, fuera invisible ante la obligación de ser la buena hija que recibe bien. Puedo preparar algo simple, dije en un hilo de voz. Nada de simple, ¿sí? Un almuerzo de domingo, en familia. Que esté bueno, agregó mi madre, con ese tono dulce que más bien sonaba a advertencia. Entré a la cocina sin decir nada más. Abrí la nevera y me quedé mirando media cebolla, 2 huevos y un pote con arroz viejo. Respiré hondo. Me puse a pensar en cuántas personas esperaban algo de mí en ese preciso momento. Y en cuántas, allí, estaban dispuestas a ofrecer algo a cambio. Mientras cortaba la cebolla, escuchaba risas en la sala. Mi madre elogiaba a Ezequiel. Mi padre contaba alguna historia vieja. Lucía reía como si estuviera en una visita agradable. Y yo cortaba, freía, revolvía, servía. Como si fuera la empleada. El olor a arroz quemado se quedó en la cocina. Intenté disimularlo echando un poco de ajo frito encima, como si ese truco pudiera tapar todo lo que estaba mal en ese almuerzo improvisado. Puse la mesa en silencio. Me senté última. La mesa estaba completa, o al menos lo parecía. Podrías aprender a hacer esa carne que hacía tu abuela, Nayara, comentó mi madre, con la boca llena. Era simple, pero sabrosa. Tragué la saliva. Masticaba despacio. Escuchaba. Y callaba. El arroz está un poco seco, pero está bien, dijo mi padre, como quien intenta ser amable y crítico al mismo tiempo. Lucía se tomó la libertad de abrir la heladera y sacar una cerveza. ¿Saben qué era bueno? Cuando nos reuníamos todos los domingos. Todo en orden, mesa puesta, buena comida, dio un trago largo y completó.
Ahora cada uno por su lado, una pena. Solté los cubiertos despacio, como si estuviera colocando una bomba sobre la mesa. Nadie lo notó de inmediato. Lucía, ¿cuántas veces limpiaste esta cocina desde que llegaste aquí? Mi madre me miró con el ceño ligeramente fruncido, como si la pregunta fuera innecesaria. Mi padre mantuvo la mirada en el plato. Lucía arqueó una ceja y respondió, riendo, no sé. Ni conté. ¿Pero qué pregunta es esa? Es una pregunta simple. ¿Cuántas veces lavaste los platos? ¿O barriste la sala? ¿O siquiera me preguntaste cómo estoy? ¿Estás queriendo pelear? Retrucó, todavía con esa sonrisa burlona en los labios. No. Quiero que alguien en esta mesa reconozca que estoy al borde de un colapso. Que llevo semanas cargando esta casa sobre los hombros mientras estudio, trabajo y además cuido de un hijo que no es mío. Mi madre carraspeó. Cruzó los brazos. Hija, no es para exagerar. Lucía está pasando por un momento difícil, ¿y yo no? ¿En qué me convertí entonces, mamá? ¿Una muleta emocional? ¿Una empleada de lujo? Nadie aquí siquiera preguntó cómo estoy. Entraste, mandaste que cocine, criticaste la comida, ¿y todavía quieres que sonría y finja que está todo bien? Lucía soltó un suspiro largo. Solo estamos aquí de paso, Nayara. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. ¿De paso? Lucía, hace 3 semanas que convertiste mi casa en un depósito de juguetes, ensuciaste cada rincón y me miraste como si yo estuviera obligada a aceptar. No trabajas, no limpias, ni siquiera respetas mi horario de estudio. Y cada vez que intento hablar, te escondes detrás de la frase mágica, es solo un niño. Como si eso te eximiera de toda responsabilidad. Él perdió a su padre, Nayara. Y yo perdí mi paz. Mi tiempo. Mi vida organizada. Perdí noches de sueño y entregué trabajos atrasados porque estaba limpiando paredes rayadas con marcadores. Tú ni siquiera sabes dónde está el balde de limpieza en esta casa. Mi padre golpeó el cubierto contra el plato, molesto. Ya basta. Esto es un almuerzo familiar, no una sesión de terapia. Lo miré con una calma que hasta a mí me sorprendió. Y justamente por ser familia, ustedes creen que estoy obligada a aguantar todo en silencio. Mi madre suspiró fuerte, cruzó los brazos y dijo, con esa voz dulce que siempre usaba antes de decir algo hiriente, tal vez sea hora de que hagas una pausa en la universidad. Cuides la casa, a Ezequiel. Solo por un tiempo. Lucía necesita ayuda, y tú estás aquí. Me reí. Bajito, pero me reí. Ese tipo de risa que viene después de tragarse muchas cosas. ¿Quieres que yo abandone todo por el error de ella? No es un error, es una situación, no, mamá. Es un error. El error de pensar que puedes cargar a otros con tus responsabilidades y salir por la puerta como si nada. No voy a detener mi vida. Luché para conseguir esto. Y no voy a sacrificar mis sueños por los pedazos rotos de la vida de alguien que ni siquiera intenta recogerse. Lucía soltó el cubierto. Entonces di de una vez qué es lo que quieres. Me levanté de la silla. La mesa era un caos. La comida se enfriaba, los platos sucios, Ezequiel jugaba con arroz en el suelo. La miré directo a los ojos, quiero que hagas tus maletas. Hoy. Y que te lleves a Ezequiel contigo. ¿Me estás echando? Me estoy liberando. Mis padres intentaron intervenir. Dijeron que estaba siendo radical, insensible. Que Lucía necesitaba apoyo. Los miré con firmeza, si creen que ella necesita tanto así de ayuda, llévensela con ustedes. Lucía se fue sin decir una palabra. El sonido de la maleta arrastrándose por el suelo fue más honesto que cualquier despedida que pudiera haber inventado. Ezequiel dormía en los brazos de mi padre, ajeno al ambiente tenso. Mi madre evitó mirarme. Fui yo quien abrió la puerta. Fui yo quien se quedó parada hasta que el ascensor se cerró. Fui yo quien respiró hondo y no dijo absolutamente nada. En cuanto se cerró la puerta, la casa enmudeció. Pero no era solo el fin del ruido, era el fin de una opresión invisible, de un desgaste que corroía por dentro. Por primera vez en semanas, pude oír el agua del grifo correr sin ser interrumpida por gritos. Me senté en el suelo de la sala. Ahí mismo, entre las marcas de juguetes que quedaron. Me quedé allí por minutos.
Solo yo y el sonido de la casa volviendo a ser mía. Pero la paz que volvió a mí fue exactamente lo que se perdió en la casa de mis padres. Lucía llegó como siempre, con pose de víctima y el hijo colgado del brazo, como escudo. Fue recibida con abrazos, con cama hecha y comida caliente en el plato. Pero al segundo día, la cocina ya estaba patas arriba. Al tercero, Ezequiel había rayado 2 paredes de la casa. Al cuarto, Lucía no se levantó ni para recoger la toalla mojada del baño. Dormía todo el día, con la televisión a todo volumen, mientras mi madre cocinaba y lavaba los platos sola, por tercera vez consecutiva. Mi padre, que siempre defendió el victimismo funcional de su hija mayor, empezó a perder la paciencia. Y no en silencio. Empezó con quejas sutiles, luego vinieron los comentarios más duros, hasta que gritó frente a todos: «Esto no es una pensión. O te levantas y empiezas a ayudar o agarras tus cosas y buscas otro lugar». Lucía, acostada en el sofá, fingió no oír. Mi madre, que hasta entonces había intentado protegerla, finalmente también explotó. «Ya limpié lo que tenía que limpiar, Lucía. Esto no es un lugar al que llegas, tiras tu problema sobre los demás y te acomodas como si el mundo te debiera algo. Solo necesito tiempo», replicó ella, a la defensiva. «Te dimos tiempo. Más de 3 semanas aquí, ¿y qué hiciste? Nada. Ni siquiera bañas bien a tu hijo». La casa se volvió una trinchera. Ezequiel, en medio del caos, lloraba de sueño. La casa que antes parecía inmune a los fallos de la hija, ahora sentía el peso que yo cargué en silencio. Los platos se acumulaban, los juguetes se multiplicaban y la energía de todo se agotaba. Al final de la semana, después de un día entero de peleas, mis padres sentaron a Lucía en la sala. Fueron directos, sin rodeos. Y fue la primera vez que ella escuchó lo que yo esperé años para decir, pero no tuve que hacerlo. «O empiezas a colaborar, Lucía», dijo mi madre, con voz firme, dura, seca, «o vas a tener que irte. Esto ya no es responsabilidad de Nayara», completó mi padre. «Ya no estás bajo el ala de nadie». Lucía no lloró. Ni gritó. Solo se quedó callada. Por primera vez, no tuvo a dónde correr. Y por primera vez, no hubo nadie dispuesto a acariciarle la cabeza. Mientras tanto, yo limpiaba mi armario en paz. Estudiaba sin interrupciones. Reaprendí a cocinar solo para mí. No tuve que alzar la voz, ni exigir justicia. La justicia llegó sola. Y golpeó donde tenía que golpear. La verdad tiene la costumbre de llegar tarde, pero cuando llega, llega doliendo. Y con fuerza. Lucía salió de la casa de mis padres en una tarde gris. Llevaba una mochila al hombro, a Ezequiel de la mano y un contrato de trabajo dentro de una carpeta plástica azul. No hizo escándalo. No pidió bendición ni permiso. Se fue por necesidad, no por decisión. Y, por primera vez en mucho tiempo, hizo lo que debería haber hecho desde el inicio: se hizo responsable. Consiguió un empleo simple, pero fijo, en una pequeña tienda de telas en las afueras de Vitoria-Gasteiz. La dueña, una señora estricta pero justa, aceptó contratarla con la condición de que no hubiera retrasos ni excusas. Lucía aceptó. Tal vez porque entendió que el límite había llegado. Tal vez porque, por primera vez, ya no había nadie dispuesto a sostener su caos. Con el primer salario, alquiló un apartamento pequeño, modesto. No tenía balcón, ni ascensor, ni nevera al principio. Pero era suyo. Ezequiel dormía en un colchón en el suelo, y la rutina era apretada, pero posible. Era vida real, y ella empezó, por fin, a vivir dentro de ella. Mis padres, bueno, ellos lo sintieron. Y no fue poco. Bastaron esos días para derrumbar décadas de certezas mal construidas. La hija ejemplar que idealizaban no sobrevivió a la convivencia. La decepción vino acompañada de cansancio, frustración y, principalmente, conciencia. Cuando mi madre llamó, su voz era otra. No había autoridad, ni reproches. Solo una sinceridad suave, como quien mastica palabras difíciles antes de decirlas. «Quería pedirte disculpas, Nayara. No vimos lo que estabas viviendo. Fuimos injustos. Completamente». «Sí. Fueron», respondí, sin peso en la voz. «Estabas sola y nosotros pusimos aún más peso sobre tus hombros.
Me siento muy mal por eso. Mi padre también habló. Con pocas palabras, como siempre. Pero fue directo. Hiciste lo correcto. Y debimos confiar más en tu visión, no en nuestra idea de familia perfecta. Escuché todo. Con calma. Sin rabia. Porque ya no dolía. Ya no necesitaba que lo reconocieran. Pero el reconocimiento llegó de todos modos, y, de cierta forma, me liberó de una parte del pasado que ni siquiera sabía que todavía cargaba. La casa seguía siendo mía. Los libros volvieron a ocupar la mesa. El aroma del café volvía a esparcirse por la cocina sin interrupciones. Y yo también había cambiado. Aprendí a dejar claro hasta dónde va mi generosidad, y dónde empieza mi límite. Lucía no volvió a buscarme. Y yo no la busqué a ella. No por rencor. Sino porque entendí que no todas las relaciones necesitan continuar. Algunas se resuelven en el silencio de la distancia. Otras sanan cuando cada uno aprende a caminar con sus propios pies. Seguí estudiando. Trabajando. Durmiendo con tranquilidad. El tiempo dejó de ser enemigo. La vida volvió al ritmo que yo elegí, el mío. No tuve que pelear. Solo tuve que decir no, y eso, descubrí, es lo más difícil de todo. Pero también lo más liberador. Nayara aprendió, de la forma más dura, que poner límites no es egoísmo, es protección. Eligió no anularse por los errores de los demás, y hoy vive con la paz que construyó con tanto esfuerzo. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo parecido? ¿Has tenido que alejarte de alguien que solo sabía quitar y nunca sumar? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada día hay historias reales como esta, llenas de emoción, giros inesperados y decisiones difíciles.